las inteligencias artificiales van a cambiar mucho la manera de operar el mundo. Y entonces, si no tienes esa visión, y yo voy a meter aquí una palabra particular que es colaborativa con la inteligencia artificial, ética con la inteligencia artificial, ágil con la inteligencia artificial, un año de retraso puede hacer una diferencia entre que tu empresa sobreviva o no. Porque en el pasado la adopción tecnológica era mucho más lenta. Entonces, si te tardaba 5 años, o 10, o 30, el impacto existía pero no era tan significativo. Con las tecnologías modernas, lo que se llama la exponencialidad, que lo habla mucho Peter Diamandis, nos hace que un año de retraso implique dejar de existir en el mercado. Muy bien, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Equilibra. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, Salvador Barrena, quien también es conocido como Sal. Sal es escritor, speaker, coach e instructor. Y durante más de 20 años lideró equipos de marketing y ventas en empresas transnacionales. Hoy comparte ideas y metodologías para entender los desafíos del siglo XXI, con una mezcla, vamos a ver si lo digo bien, entre optimismo responsable, y ya revisaremos con Sal a qué podríamos referirnos con eso, y motivación para actuar. Pero bueno, dejemos más bien que gracias a esta conversación con Sal podamos explorar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con lo que requiere un líder para ser exitoso en este siglo, sin caer en viejos modelos de poder. En fin, Sal, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Adolfo, muchísimas gracias. Me encuentro de maravilla, como digo yo siempre, en la montaña correcta, en la vereda correcta y en la dirección correcta. ¿Okay? Me da gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Súper, Sal. Bueno, cuéntanos primero, antes de entrar en las aguas profundas, un poco de Salvador. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te has formado? Y sobre todo, ¿qué te trae al mundo hoy? O sea, ¿cuál fue ese camino en el que hoy te ha colocado en el punto en el que te encuentras en este julio 2025? Ya julio 2025. 2025, un cuarto del siglo XXI, hay mucha gente que todavía no se da cuenta, pero bueno. Yo nací en el Distrito Federal, lo que ahora conocimos como la Ciudad de México, aunque gran parte de mi vida viví en el norte del país, de formación o deformación, según como lo quieras ver. Soy ingeniero industrial, aunque en algún momento yo pensé que iba a ser biólogo marino, esa es otra conversación. Siempre me ha gustado mucho la parte de la naturaleza y siempre me ha gustado mucho la parte de las humanidades, como que he tenido esa suerte de dualidad. Pero finalmente estudié ingeniería industrial, trabajé en manufactura, trabajé en logística, por ahí tuve un par de emprendimientos hace muchos años, trabajé en traducción técnica y eventualmente llegué a la Ciudad de México de regreso hace poco más de 20 años y empecé a trabajar en el mundo de tecnología de la información. Yo creo que ese es el bloque más largo y de mayor formación que tuve. Y hacia la última etapa de mi carrera de tecnología e información, empecé a trabajar con las tecnologías de vanguardia como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, aunque yo empecé hace 10 años, ahorita está más de boga, pero yo empecé tiempo antes. Y una de las cosas que encontré es que muchos de los proyectos tecnológicos no lograban la atracción esperada, no lograban arrancar bien, porque nos enfocábamos demasiado en la parte tecnológica propiamente. Y con el tiempo he aprendido y he desarrollado la consultoría en ayudar a las personas a entender el lado humano de los proyectos. Entonces sigo con mi dualidad de la tecnología y lo humano,
y es lo que me ha llevado a las prácticas que llevo hoy, más enfocadas en liderazgo, en gestión del cambio, en transformación empresarial. Y ahí hablo de dos partes: la parte de transformación digital, que a veces parece que está muy desgastada, pero apenas estamos empezando, y ciertamente la transformación cultural. Y en ese espacio de la transformación empresarial también me enfoco en ayudar a las empresas a ser menos reactivas y más anticipatorias, y podemos explorar el concepto de anticipatorio, ¿no? Prepararse, no adivinar, pero prepararse para los posibles futuros. Genial. Entonces, vamos a explorar esa división porque definitivamente en lo que se refiere a transformación, tanto en el plano digital se ha hablado mucho y muchas veces lo asociamos a un elemento meramente tecnológico, Sí, pero podemos digitalizar procesos que no necesariamente van hacia lo que es la aplicación de tecnología, aunque no está peleado con ello, y luego lo que es la transformación empresarial realmente implica, me imagino, un elemento muy orientado a lo que es el propósito de la organización y el propósito de quienes participan. ciertamente. Me voy a ir a preguntarte también algo que es necesario explorar con base a tu background, que es lo que te lleva a dejar el mundo corporativo y a enfocarte a compartir ese tipo de ideas para el futuro. ¿Por qué sientes que se da ese cambio, esa transformación? Bueno, esta es yo lo digo, mi quinta transformación. Dije muy rápido la parte de mi carrera, pero he trabajado en varias industrias y varias capacidades. Mucho trabajé en ventas y marketing en los corporativos, y yo honro mucho a las empresas que me permitieron colaborar con ellas. Fueron varias, ¿sí? Creo que terminé un ciclo largo, fueron casi 30 años en corporativos. Yo empecé a trabajar en mi primer corporativo, tenía 18 años, y terminé, pues, hace 3, básicamente, un poquito menos de 3, que salí de los corporativos. Creo que muchas de las habilidades que se requieren para este siglo, yo a veces hablo de habilidades esenciales o indispensables para el siglo XXI, no se están trabajando tanto desde las empresas. Vamos a platicar quizá que el siglo XX fue buscar empresas sólidas, robustas, hasta cierto punto conservadoras, y el siglo XXI nos exige, como individuos y como organizaciones, a ser flexibles y ágiles. Entonces, encontré que ese espacio de las habilidades más actualizadas, vamos a decirlo así, más modernas, requería estar un poquito fuera del tornado, y usando las frases de Jeffrey Moore. O sea, si estás dentro del tornado, es poco probable que veas lo que está pasando dentro. O sea, a veces tienes que tomar perspectiva y verlo desde afuera, ¿sí? Y empecé a habilitarme y capacitarme en todo este tipo de ideas para poder llevarlas desde una perspectiva en menos de ceguera de taller, un poquito más desde afuera, y poder platicarlas, ¿no? Entonces fue una decisión no fácil, porque pues siempre trabajar en los corporativos, y voy a decirlo con todo respeto y cariño, el glamour corporativo es atractivo. El tema de viajar y estar en eventos y conocer gente de todo el mundo es muy, muy atractivo. Pero creo que tiene que haber voces que vean el mundo desde una perspectiva más, voy a decir, un poquito más neutral, y pueda colaborar con muchas organizaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Para tener una visión más amplia. Sal, escribiste el libro Tierra, siglo XXI. Sí. Y en este libro hablas de grandes temas que van a definir el futuro. ¿Cómo fue la concepción de este libro y cuáles temas crees que son los más urgentes que deberíamos atender hoy? Bueno, son tres preguntas muy interesantes. La primera es que siempre dice uno, el libro lo escribe el autor.
yo entre más escribo, más me doy cuenta que el libro lo escribe a uno. Uno empieza a hacer la investigación, empieza a leer más cosas y al final de cuentas tus ideas se transforman a lo largo de la escritura. Y es una suerte de simbiosis el que uno trata de escribir algo y empiezas a escribir algo y lo mismo que hemos escrito te lleva a otros lugares. Y hago este comentario porque la idea original del libro en 2019 fue escribir un libro de transformación digital en Hispanoamérica. Es decir, lo que le diríamos América Latina de habla hispana. Brasil se puede un poquito aparte. Y empecé a escribir y la tesis fue ¿por qué la transformación digital no está tomando tracción en Hispanoamérica? Y empecé a buscar esa tesis de por qué íbamos más lento quizá que otras partes del mundo. Y encontré que mucho del tema de transformación digital y adopción de tecnología en general es un tema que tiene que ver más con la sociedad, con la historia de nuestros países. Y sobre eso, pues me empezó a llevar la investigación hacia hablar de la búsqueda del buen gobierno, hablar de democracia, y empecé a meterme hacia temas más de sociología. Entonces, yo siendo ingeniero industrial de formación, me volví una suerte de sociólogo callejero que tuve que aprender muchos temas que no conocía para poder hablar de las ideas que estaba tratando de hablar. Y entonces, mezcló esa parte de la tecnología, que era la intención original, otra vez con mi parte más humanista, y empecé a pensar mucho en los temas de liderazgo y las habilidades que se requieren para este siglo. Y si tuviera que escoger la más urgente, porque no siempre lo urgente es lo más importante, pero la pregunta fue, ¿qué es lo más urgente? Hay que pensar en términos de prepararse para el cambio de la manera más ágil y la manera más cómoda posible. Y cada rato cuando yo hablo de esto, de cómo que cambiar cómodamente, pues el cambio siempre es incómodo. Yo, como todo lo que hablo en el libro, creo que las habilidades se pueden aprender. Entonces, aprende uno a liderar con una perspectiva diferente, aprende uno a cambiar con una perspectiva diferente, a transformar con una perspectiva diferente. Y ligando de cara a lo personal y a lo organizacional, quizá, y hay varias personas que hablan de esto, es la principal función del liderazgo en el siglo XXI, y como ya mencioné, estamos en el año 25 del siglo XXI, ya son 25 años, un cuarto, es gestionar el cambio. Y eso implica tanto el cambio personal como el cambio organizacional. Entonces hablamos de autoliderazgo y de liderazgo en términos más amplios. Y curiosamente, como el siglo pasado hablábamos de empresas robustas y estables, el liderazgo tendía a buscar la robustez y la estabilidad y no estaba enfocado a la transformación y el cambio. Y para mí ese es el desfase, la separación entre el liderazgo del siglo XX y las necesidades del siglo XXI. Entonces, Gestionar el cambio. me voy entonces a mover dentro de lo que implica gestionar el cambio a si estamos a un cuarto del siglo, todavía 21, todavía nos queda un trayecto largo por recorrer, evidentemente, y hay unas habilidades que son requeridas y que seguramente tu investigación arrojó que son esas habilidades más importantes para sobrevivir y prosperar en lo que queda del resto de este siglo XXI. Así es. Vamos a preguntarle a Sal cuáles son, pero vamos a pedirle que nos responda. Después de este breve corte, enseguida estamos de vuelta con Sal aquí en el podcast de Equilibra. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales.
desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, amigos, regresamos al podcast de Equilibra y veníamos de una reflexión que nuestro invitado Salvador Barrena nos hacía sobre lo que es la posibilidad de gestionar el cambio desde el punto de vista personal y empresarial, sobre qué deberíamos considerar para lo que es ya estamos a mitad, en el caso del año 2025, estamos grabando justo en julio de este año, pero bueno, queda todavía 6 meses para que concluya este año y quedan 75 años para que concluya el siglo. Entonces, Sal, ¿qué consideras o cuáles consideras que son las habilidades más importantes para sobrevivir en 2025 y para lo que resta del año y sobre todo para ser prósperos, ¿no? Para prosperar, sí. Quizá yo empezaría primero por lo personal. Suena trillado, pero es importante. Tu salud es tu principal riqueza. Y seguimos tocando la salud como algo que sería bueno tener, pero no un enfoque para tenerlo. Y el siglo que estamos viviendo nos exige mucho a las personas. Y si tú no tienes un fundamento importante de salud física y mental, lidiar con los retos, los desafíos del siglo puede ser más difíciles. Entonces, pensar en la salud física y mental como individuo es quizá lo más importante. Y desde ahí podemos tejer al liderazgo. Durante el siglo XX, por cuestiones históricas, el liderazgo se enfocó en que la gente se adoptara dentro de un proceso y se adaptara a ese proceso. Casi la mayoría de las maneras de trabajar, independientemente de la industria, están enfocadas en que la gente siguiera el proceso. Y ahora que estamos en el siglo XXI, cada vez hay más automatización y viene aún más. ¿Qué es lo que va a volverse verdaderamente distintivo entre las empresas? Que las personas trabajen de una manera más inteligente y colaboren con la tecnología de una manera más inteligente. Y entonces el foco, mi propuesta siempre es, tienes que irte hacia cómo hacer que los colaboradores en la empresa puedan ser personas saludables y plenas dentro de la empresa. Y esto, sobre todo en nuestro mundo hispanoamericano, en ciertos países, suena muy... Me han tachado de muchas cosas, entre ellas de que soy muy idealista, pero está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces, replantear esa idea, se habla mucho de habilidades blandas. Yo tomo el concepto de habilidades blandas así y lo tiro a la basura. Yo creo que las habilidades humanas son las habilidades esenciales para este siglo XXI. Entonces, el desarrollar esas habilidades de una manera más consciente, más intencional en las empresas, es un desafío interesante. Porque todavía encontramos muchas culturas muy jerárquicas, a veces autoritarias, ¿sí? Y estos cambios que se requieren no van a ser para los débiles de corazón, jugando un poquito con las palabras. Van a ser desafíos interesantes, porque hay que cambiar todo el paradigma de qué es lo que va a ser una empresa verdaderamente rentable y que pueda prosperar en este siglo. Se habla mucho de la tecnología, pero volvemos al círculo. Si tú traes tecnología y no tienes los fundamentos para que se pueda usar la tecnología de manera correcta, no va a funcionar.
Y el fundamento para adoptar la tecnología es gente preparada para usar esa tecnología. Y no hablo nada más del entrenamiento técnico, sino del entrenamiento de saber cambiar. Entonces empiezan a salir mucho estas ideas de liderazgo y cambio como vector principal. Y ahí siempre la pregunta es, ¿y cómo cambiamos? Bueno, esa es la pregunta interesante. A mí me gusta mucho toda la parte del estoicismo y de la parte de la historia de los guerreros, de los samurái, por ejemplo. Y hay que aprender a esa técnica de la doble espada que hizo Musashi Miyamoto, ¿no? Que decía usar las dos espadas como una sola. Y una de las habilidades es entender y vivir el presente y al mismo tiempo estarme preparando para el futuro. Y tengo que estar jugando con las dos espadas aquí y acá, hasta que se vuelva una habilidad de entender el presente y poder prepararme para el futuro. Y esto es un reto para la mayoría de las personas porque se nos enseñó en el siglo XX, usted estudie su carrera y luego dedíquese a trabajar, o estudie su carrera, su maestría, su doctorado y dedíquese a trabajar. Y el mundo de hoy nos pide, y esto es una habilidad nueva que no se ha logrado desarrollar, aunque todo el mundo habla de ella, lo habla la ONU, lo habla el Foro Económico Mundial, la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Pero los modelos educativos en general no están diseñados para aprender a lo largo de la vida. Entonces, de los grandes desafíos, y yo creo que un lugar donde hay mucho dinero por hacer como emprendedores, encontrar nuevas formas de apoyar a las personas con nuevos modelos de educación. Porque una educación formal a lo largo de la vida yendo a la universidad no es sostenible. Entonces, tenemos que encontrar cómo ayudarle a la gente a aprender cosas indispensables para el momento, que a lo mejor en 3 años ya no van a ser útiles. Vamos a adquirir otras. Y por otro lado, empezar a ayudarle a las personas a prepararse para lo que viene desde ya. Pero ahí te quería consultar. Hay un dilema que me parece que surge con cierta frecuencia que es, y podemos incluso hasta preguntarte según tu óptica, ¿qué es el liderazgo? Y siento que el liderazgo va de la mano con una frase que en inglés es muy poderosa, que es el ownership, y cómo yo tomo, diríamos, una frase un poco más larga en español, que es tomar el toro por los cuernos. Claro, por los cuernos, sí. Entonces, mezclando el concepto de liderazgo, mezclando el concepto de que yo debería ser el patrón de de diseñar mi propio camino Ajá. y no esperar a que otros me tomen de la mano para llevarme a de un punto A a un punto B, ¿cómo, cómo podríamos encontrarle ese sentido de liderazgo y de ownership en este siglo XXI y cómo, o más bien, yo siento que es evidente que para las empresas es de mucho valor contar con líderes que además tienen esa autorresponsabilidad muy afianzada. Pero la pregunta es, ¿cómo diseminarla, cómo hacerla, cómo bajarla? Entonces, perdón que son muchas preguntas en una sola cápsula, y si quieres comencemos básicamente por preguntarte, ¿qué es liderazgo y por qué es importante para las empresas? Perfecto. Mira, el liderazgo es de esas palabras que están tan redefinidas, redefinidas, explicadas y reexplicadas que luego parece que dar otra idea va a ser redundante y puede serlo. Pero el tema es que el hecho, como dice Richard Feynman, el hecho de entender lo que significa una palabra no significa entender lo que es lo que define la palabra, ¿sí? Y entonces, a riesgo de ser repetitivo quizá, yo empiezo siempre con esta pregunta por una definición del doctor John Maxwell. Yo tengo soy parte de la comunidad de John Maxwell Leadership, y él dice algo muy tangible que es, el líder conoce el camino, ha andado el camino y guía por el camino, parafraseando, ¿sí? Y me gusta mucho tu aproximación de la responsabilidad
en el sentido de liderazgo, porque en estricto sentido, el líder es responsable por su gente, no por el proceso, por la gente. Un líder, su campo de acción son las personas. Un administrador, un gerente, como lo quieras llamar, su campo de acción son los procesos. ¿Sí? Entonces, el enfoque del líder es la gente. Y también tomando una palabra o una frase de John Maxwell es, la función primaria del líder es crear líderes, no seguidores. Que hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo piensa que ser líder es tener muchos seguidores. Pero la función del líder es crear líderes, ayudarle a las personas a desarrollarse, a crecer, para que también puedan ser líderes y se vuelva un efecto multiplicador. Porque si tu función de líder es decir, yo soy el superior, soy el, en México diríamos el mero mero, pues realmente no estás ejerciendo un liderazgo, estás ejerciendo un, voy a decirlo con la intención, cacicazgo. ¿Sí? Y lo que quieres hacer es que más personas puedan ser líderes, porque hablando del siglo XXI, vivimos un siglo con grandes riesgos, que es lo que todo el mundo nos pone en la cara, pero también con fecundas oportunidades. Hay muchísimas cosas buenas que se pueden rescatar. Pero la diferencia entre que escojamos las cosas buenas y las cosas no tan buenas tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo va a pensar en las opciones correctas, atendiendo a tu idea de responsabilidad. ¿Sí? Las ideas de hacer lo correcto, aunque no sea lo más cómodo y lo más conveniente. Y aquí es donde empieza a sonar a idealismo, pero finalmente hay referentes históricos de gente que ha hecho lo correcto en momentos difíciles. Y siempre esas personas son consideradas como líderes. Las personas que han tomado las decisiones incorrectas en momentos difíciles, pues generalmente son consideradas antilíderes o cosas peores. Y entonces el liderazgo tiene que pensar primero que nada en su gente para desarrollarla. Y yo insisto de que el liderazgo hoy tiene que tener una visión no inmediatista, sino de futuro, a mediano y largo plazo. Y esa visión de futuro, con toda la velocidad de cambio que existe, es una habilidad que se tiene que desarrollar. Y esa visión de futuro creo que es de las principales maneras de que tiene un líder para llevar a su gente hacia un mejor futuro. ¿Sí? Y cuando empieza a ver uno lo que sucede en el mundo, lo que oímos en los medios, que ahorita podemos tocar, que no todo lo que oyes es cierto, y hay que buscar fuentes de información más fidedignas y que den una visión más realista, parecería que estamos llenos de antilíderes. Y ahí es donde tienes que tener personas que alcen la voz y digan, hay otras formas de liderazgo, tanto en lo personal como en lo organizacional, inclusive en lo social, en lo político, que hay que promover. Pero hablar de, hay que tener mejores líderes, pues sí, siempre el mejor líder es lo que buscamos, pero ¿cómo es un líder? ¿Cómo se ve un líder? Y muchas veces el liderazgo se enfoca en lo inmediato y en el proceso, que ya dijimos que no es lo correcto. El liderazgo es enfocado en las personas y a visión de mediano o largo plazo. Sin perder la habilidad de entender el presente. Y es decir, ya estoy hablando del futuro. Y uno de los problemas con la palabra futuro, porque durante el siglo XX siempre se habló de el futuro que viene. Y decíamos, el futuro en décadas, el futuro en siglos. Yo tengo una visión de futuro muy distinta. El futuro empieza a cada instante y ya pasó. Si tú quieres mejorar el futuro, tienes que mejorar tu presente. Y ese es el cambio importante, creo yo, filosófico. Tú no puedes pensar en un futuro si no lo estás creando desde ahora, si no lo estás cambiando desde hoy. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para empezar a crear el futuro? Ya. Y entonces, hablando de liderazgo, no es fácil ser líder en el siglo XXI.
sobre todo si seguimos utilizando un conjunto de herramientas o habilidades, un skill set del siglo XX. Y yo por eso soy tan, a veces, me lo han dicho, molesto de que hablo mucho del siglo XXI. Que yo no creo, yo sostengo que el siglo XXI no es igual al siglo XX. Y no podemos seguir usando esos conocimientos que tuvieron su lugar en el siglo XX en este siglo XXI. Pues, el liderazgo es visión de futuro, cuidando a la gente y construyendo el cambio. Y con esas tres piezas, un líder tiene más que suficiente para llenar su agenda y sus habilidades a desarrollar. Sal, si tuvieras que diseñar un programa de liderazgo para una empresa, ya aquí pasando del liderazgo que exploramos hacia la persona a irnos a una organización, ¿cuáles son esos tres elementos que Salvador considera que no deberían faltar en este programa? De hecho, tengo el programa de liderazgo para ser específico y yo diría que tres habilidades esenciales para el siglo XXI. Indiscutiblemente, el liderazgo para el cambio. Y ese liderazgo para el cambio tiene que ver con dónde estoy, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar de aquí a allá. Es una habilidad que se puede desarrollar, que tradicionalmente no se enseña en las universidades. Ya hay algunas que están empezando a espolvorear con diplomados y ese tipo de cosas. Y creo que es la habilidad primaria para este siglo, para cualquier, de gerente para arriba hasta un CEO principalmente, ¿no? El segundo tema definitivamente tiene que ver con poder crear una visión de futuro, que a lo mejor tendría que haber dicho al revés, primero la visión de futuro y luego la visión del cambio, pero finalmente van ligadas. Y esa visión de futuro tiene que ver con una metodología. Hay gente que todavía no la llama ciencia, que se llama la prospectiva estratégica, que tiene que ver con qué viene potencialmente y voy a usar la palabra, los futuros posibles, y tratar de preparar a la organización para esos futuros posibles. En el caso contrario, lo que pasa siempre es, y lo veo tristemente, muchas empresas reaccionan al ciclo de noticias. Y si estás reaccionando al ciclo de noticias, vas muy tarde, porque estás reaccionando. Idealmente, la intención es preparar a la empresa para escenarios posibles y escoger los más eh, adecuados a lo que uno quiere y tratar de evitar los que uno no quiere. Esto implica toda una creación de una mentalidad diferente, de dejar de pensar en el trimestre o pensar en el año o pensar en estrategia de 3 a 5 años y ver un poquito más allá. Y esto es un poquito ese juego que hablaba yo de las dos espadas, entender el presente, vivir el presente, pero prepararse a anticipar escenarios futuros. A mucha gente esto le suena demasiado, otra vez, idealista, pero si no te preparas para lo que viene, pues definitivamente cuando llega no estás preparado. Suena lógico, pero a veces no lo queremos asimilar de esa manera. La tercera em, vertiente del programa de liderazgo sería cómo crear una cultura más humanista, sobre todo en América hispana, enfocada en el bienestar de las empresas basado en el bienestar de las personas. Como mencioné antes, si las personas, las empresas no van a poder distinguirse, porque los aspectos tecnológicos, técnicos, van a estar tan democratizados, tan disponibles para todos, que lo que va a cambiar es quién las usa, no tanto qué se usa. Entonces yo me enfocaría en esos tres puntos. Claro. Visión y más enfocado a desarrollo de personas en este contexto. Y me voy a ir sobre tu último, su último elemento, que es el de cómo usar estas herramientas
a un tema que es necesario que abordemos, que es la inteligencia artificial, algo que ya está presente en nuestras vidas desde hace muchos años, pero digamos que los últimos 4 años han sido un boost increíble. Han tenido más marketing. Exactamente. Desde tu visión, ¿qué rol deberían asumir los líderes para integrar la inteligencia artificial, digamos que éticamente, en sus equipos? ¿Cómo lo visualizas? Y es interesante, siempre que hablamos de inteligencia artificial, aparece la palabra ética, ¿sí? Y yo creo que esa palabra ética se ha vuelto más frecuente ahora por inteligencia artificial, pero debería ser parte del desarrollo de la organización. Podemos tejer por ahí. A ver, la inteligencia artificial, primero, hay muchas, ¿sí? Yo trato de hablar siempre en plural de inteligencias artificiales, porque el concepto de inteligencia artificial es muy vago y ahorita casi todo mundo piensa en la inteligencia artificial, que es un tipo de inteligencia artificial basada en modelos lingüísticos muy, muy grandes. Y como es lo que tiene más marketing, mucha gente está confundiendo ese tipo de inteligencia artificial con la inteligencia artificial. En los próximos 5 años van a venir cosas mucho más interesantes que los modelos lingüísticos. Tienen por ahí, por ejemplo, los modelos científicos de datos, donde vas a poder, doy un caso particular, la industria farmacéutica va a poder desarrollar 20 veces más medicamentos a mucho menos costo. Yo tengo algunos clientes que empiezan a hablar de su visión, y ahí va la respuesta. Tu visión empresarial tiene que considerar la integración de la inteligencia artificial. Las empresas que ya no están haciendo, empiezo a oír cosas que hace 5 o 10 años sonaban prácticamente imposibles, ¿no? Porque antes decías, un medicamento te lleva 10 años en desarrollarse. Y ahora hay empresas que me dicen, voy a desarrollar 20 medicamentos en 5 años. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial adecuada para esa tarea. Entonces, la respuesta puntual es, si tienes una visión empresarial y esa visión empresarial no ha empezado hoy a integrar las inteligencias artificiales y la familia relacionada de tecnologías dependiendo de tu vertical, ya vas muy tarde. ¿Sí? La inteligencia artificial, cuando yo hablo de estos temas en foros, mi pregunta siempre es, con toda la intención de ser incómodo, ¿ya tienes una visión de inteligencia artificial para tu empresa? La mayoría de las empresas responden, no, es que eso viene después, es para el futuro. Ya cuando veamos que esté estable, la adoptamos, que esa es una respuesta muy común en nuestros países. Entiendo por qué, pero el momento de acción es ahora, porque el futuro empieza ahora. O sea, en el futuro lo veré, el futuro empieza ya, entonces empieza ahorita. Las inteligencias artificiales van a cambiar mucho la manera de operar el mundo. Y entonces, si no tienes esa visión, y yo voy a meter aquí una palabra particular que es colaborativa con la inteligencia artificial, ética con la inteligencia artificial, ágil con la inteligencia artificial, un año de retraso puede hacer una diferencia entre que tu empresa sobreviva o no. Porque en el pasado la adopción tecnológica era mucho más lenta. Entonces, si te tardaba 5 años, o 10, o 30, el impacto existía, pero no era tan significativo. Con las tecnologías modernas, lo que se llama la exponencialidad, que lo habla mucho Peter Diamandis, nos hace que un año de retraso implique dejar de existir en el mercado. Ahora, ¿cuándo viene este punto de inflexión de exponencialidad? Esa es una conversación que es muy de los futurólogos, que ya es la gente que estudia los futuros, y los que hacemos prospectiva estratégica nos informamos de los futurólogos.
Hay gente, mucha gente que dice que ese punto está en 2030, a 5 años. Algunos dicen que está a 3 años. Gente más conservadora dice, dejen de fumar eso, viene a 20 o 50. La respuesta es, no lo sabemos con certeza, nadie lo sabe, pero hay tendencias, ¿no? Y hay ciertos aspectos de las inteligencias artificiales que hay que adoptar ya. Me ha tocado mucho hablando con empresas que me dicen, es que es puro marketing, toda la tecnología es puro marketing, lo que quieren es vender. Pues sí, tú te trabajas en una empresa que vende algo. O sea, todos vendemos, es parte del mundo en el que vivimos. Sin aprender a colaborar con las tecnologías, porque van a ser entes inteligentes, porque es una inteligencia emulada, imitada. No existe la inteligencia todavía en la parte digital, pero parece inteligencia. Y hace cosas muy interesantes. Entonces la gente tiene que aprender a colaborar, no a tenerle miedo. Y los temas éticos están más del lado de quienes generan estas tecnologías que desde quien las usa. ¿Sí? Y a veces parece que las empresas son las que tienen que adoptar el uso ético, cuando realmente es la creación ética de tecnologías, que podríamos dejar más largo por ahí. El otro día en otro podcast me tocó que nos fuimos por todo el tema ético, que es muy interesante, pero finalmente la recomendación es actúa ya. No esperes, porque esperar puede significar quedarte fuera del mercado. Salvador, en esta conversación has tocado mucho el tema del futuro. Sí. Y, y te pregunto, usando un término tuyo, para el futuro, ¿tú eres un optimista? O más bien, para el futuro, ¿cómo puede uno convertirse en un optimista responsable? Perfecto, gracias por la pregunta. Y vuelvo al tema de que mucha gente me dice idealista pensando en una palabra menos agradable. Y vamos a decir que a veces se confunde el idealismo o con la ingenuidad, ¿sí? Y realmente hay muchos riesgos en el mundo actual, pero como dije también, muchas grandes oportunidades. El optimismo, como yo lo planteo, está basado en la psicología positiva, particularmente las tendencias de Martin Seligman, que es uno de los grandes fundadores de la psicología positiva. Y él habla de que el optimismo se puede aprender. Entonces, la visión o la versión que yo vendo, posiciono, promulgo, promuevo del optimismo es enseñarle a tu cerebro la habilidad de imaginar futuros mejores. Es una habilidad, no una disposición mental. Y hasta lo hago, no es decir, todo va a ir bien, eso no es optimismo. Optimismo es decir, el mundo, mi vida, mi salud, escoge el ámbito que quieras, está en un lugar que no es el mejor lugar. Sé que se puede mejorar, pero para mejorarlo tengo que hacer el trabajo. Por eso hablo del optimismo responsable, ¿sí? Y hablo del optimismo enfocado a resultados. Y hablo del optimismo colaborativo. Hablo del optimismo de acción. Y tú empezaste hablando de la responsabilidad. O sea, toda organización, toda persona tiene que ser responsable por lo que piense, siente, dice, hace y acepta o no acepta. Y desde ahí empiezas. Si te haces responsable de tu situación actual, como persona u organización, imaginas esa visión mejor, ese futuro mejor, y ahorita te dejo un poquito más fino ahí, puedes crear el camino para construirlo. Y entonces aquí normalmente me dicen, es que eres muy utópico, chaval. O sal, según donde esté, en qué país esté, o salva. ¿Sí? Bueno, desafortunadamente el tema de la utopía es otra palabra ya muy desgastada. Y originalmente la utopía fue una idea de crear un mundo imaginario que era una suerte de burla. Lo hizo Tomás Moro con su palabra utopía.
Hoy la utopía se ha vuelto lo mismo. Si eres utópico, eres ingenuo. El problema con la utopía es que la imaginas. Y luego tenemos toda la familia de las distopias, que son las fantasías de las cosas que pueden salir mal, ¿sí? Y como dice Margaret Atwood, la función de la utopía es no vayas a ir, no vayas a ir. A veces parecería que queremos ir ahí por lo que pasa en el mundo. Y entonces tiene que haber una tercera vía, que es de la que yo más hablo, que se llama la protopía, que es otra palabra que poca gente conoce. Es una palabra que inventó Kevin Kelly, el editor de Wired, en 2013. Y por alguna razón no tuvo tracción, no tomó conocimiento de la mayoría de la gente, ni siquiera en los países de habla inglesa, pero empezó a resurgir más recientemente en los mundos de diseño. Yo la retomé y hablo mucho de la protopía, que es el camino hacia o la construcción de ese lugar o ese futuro mejor. Ya no se trata de imaginarlo o de tenerle miedo, sino de responsabilizarte por crearlo. Y entonces otra vez es dónde estoy, cómo quiero que se vea y construirlo. Pero una de las cosas bonitas de la utopía, y es hasta poético, es caminar hacia el horizonte. La mejora debe ser ahora sí que continua y no pensar en un mundo perfecto, que es la utopía. Nunca va a existir un mundo perfecto. Pero siempre puede haber un mundo mejor. Siempre puedes tener una vida mejor. Siempre puedes tener una salud mejor. ¿Sí? Si aprendes a gestionar tus acciones hacia ese futuro mejor, no hacia la estabilidad. Y volvemos a esa idea. En el siglo XXI estamos en una gran coyuntura humana. Decidimos futuros distópicos o decidimos futuros en mejor. Lo ideal es. ¿Sí? Y cuando yo trabajo esto a nivel coaching es básicamente la misma idea. ¿Dónde estás? ¿Qué no te gusta? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo lo construimos? Si estoy hablando con una organización en consultoría, no en coaching, ¿cuál es la cultura que quieres diseñar? Y hay arquetipos de cultura, ¿no? Puede ser una empresa innovadora, una empresa participativa, una empresa colaborativa, una empresa transformativa. O sea, hay arquetipos y escojas los elementos que te interesan para tu cultura y por diseño le inviertes en todos los sentidos para crear esa cultura. La alternativa es decir, seguimos como estamos o sigo como estoy y espero que las cosas pasen. Y ahí sí, un gran jefe que yo tuve me decía, la esperanza no es una estrategia de negocios. Y yo te digo, la esperanza en el sentido de disposición mental tampoco es una estrategia de vida. Yo sí creo que hay que actuar y hay que actuar ya. Y sobre eso, Sal, finalmente quisiera preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy siente incertidumbre sobre su futuro personal o profesional, dado todas estas aguas que, como bien lo mencionabas hace unos minutos, hace unos años, retrasarse un año era una tarea importante para retomarla? Hoy, retrasarse un año es quebrar o cerrar. O quedarte fuera del mercado laboral. Exactamente. Entonces, ¿qué consejo podrías darle a alguien que nos está escuchando y siente incertidumbre? Quiero dar un poquito de contexto a esa respuesta porque creo que es relevante. A nivel personal, lo primero que yo recomiendo a la gente es salte del ciclo de noticias y de redes sociales. Porque si tú te enfocas en las noticias y las redes sociales, la mayoría de la información que estás recibiendo no es una información, primero, no es una información que busca edificar, casi siempre es una información que busca preocupar, ¿sí?
Y entonces hay que buscar fuentes de información que sean más hacia edificar la vida, hacia ayudarte a mejorar, que busquen ayudarte, no preocuparte. Yo literalmente le recomiendo a todo el mundo, no inviertas más de 1 hora al día en informarte, entre comillas. Porque normalmente gran parte de lo que oímos es ruido y no melodía. Busca la melodía. ¿Sí? Gran parte de la ansiedad que se genera hoy en las personas es por una sobreexposición a la información. Y ahora, esta frase se ha dicho desde hace cientos de años. Cuando se inventó la imprenta, se pensaba que los libros se iban a volver tontos de tanto leer. De hecho, el Quijote, por ejemplo, es una burla. Dice, se le secaron los sesos al Quijote de tanto leer, ¿no? Libros de caballería. Pero bueno, el punto es, la sobreinformación también es un problema. Entonces hay que informarse adecuadamente con las fuentes correctas. Y más que estar sobreinformándose es, infórmate, toma una decisión y actúa. El aprender de más, en este sentido de invertir mucho tiempo en seguir leyendo, escuchando, sin actuar, es el principal riesgo para cualquier persona y para cualquier organización. El tiempo de esperar a ver qué pasa, ya pasó. ¿Sí? Es una de mis frases, el tiempo es actuar. Es una persona, si tú estudias 10 minutos al día, a la vuelta de un mes ya estudiaste toda una materia. ¿Sí? Y luego hay una idea que planteó Malcolm Gladwell, que es, para ser un experto en algo tienes que meterle 10,000 horas. O para hacer los Beatles tienes que meterle 10,000 horas. Pero eso es para ser el ultra top. En términos reales, y esa es otra teoría que anda por ahí también, que me gusta más, de hecho, para esta plática es, con 20 horas de práctica intencional, puedes aprender una habilidad lo suficientemente útil. No te vas a volver experto, pero vas a tener la habilidad. Y hoy hay gran cantidad de información que con que le inviertas 20 horas, 40 horas, 50 horas, es que no tengo 50 horas. Si hacemos un inventario de tus horas a la semana, vas a ver que sí las tienes. ¿Sí? Puedes generar conocimiento y habilidades nuevas. No tengo tiempo para aprender inteligencia artificial. No tengo tiempo para hacer ejercicio. No tengo tiempo para dormir bien. Yo sé que hay momentos en la vida, para la gente que tiene hijos y todo, que sí las horas se aprietan más. Lo entiendo perfectamente. Pero la intencionalidad en qué usas tus horas puede cambiar tu vida. Porque la sustancia de la vida es el tiempo. ¿En qué usas tu tiempo? ¿En qué usas tu minuto? ¿En qué usas tu hora? ¿En qué usas tu día? Si los utilizas bien, tu vida va a tender a mejorar. Y con eso lo dejaría. Completamente de acuerdo contigo, Sal. Ya antes de irnos, ¿dónde se te puede encontrar, seguir y revisar lo que vas construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Juego principalmente, y yo juego porque yo creo mucho en los juegos de la vida, ¿no? ¿Qué juego juegas? Es otra conversión, pero no lo lúdico, sino ¿qué hago? Estoy en Instagram, me encuentran como @SalvadorBarrena, si me busca por nombre es Sal Barrena. Ahí toco la mayoría de los temas de desarrollo personal. Y para la parte de consultoría, digamos, juego en LinkedIn. Ahí me encuentro también como Sal Barrena. ¿Sí? Excelente. Principalmente espero, pero eso ya lo anunciaremos más adelante, salir a YouTube en la segunda mitad del año todavía, pero por lo pronto, donde estoy publicando más todavía es en Instagram.
Genial. Bueno, entonces ya escucharon @salbarrena para Instagram y por supuesto en LinkedIn, Salvador Barrena. Bueno, Sí. Sal, muchísimas, muchísimas gracias por compartir tu visión y tu energía con nosotros. Ha sido una conversación para mí muy poderosa que sin duda nos deja pensando y más importante aún, los invito a que los deje o nos deje actuando. Y si Actuar. quieren saber más de Salvador Barrena, además de sus redes, los invito a leer su libro, yo lo tengo pendiente, Tierra, siglo XXI, para conocer más acerca de su pensamiento y sobre todo de lo que él, de estos conceptos de liderazgo que él nos comparte. A ti te invito a que estés muy atento. Con Salvador iniciamos un ciclo de, de grabaciones, de intervenciones relacionados al liderazgo, un tema tan importante para nuestro día a día que nos lleva a invitar a cuidarnos, a explorar elementos donde cuidamos no solamente a nosotros, sino a nuestro entorno familiar, profesional, etcétera. Así que muy atento a las próximas emisiones de Equilibra Podcast. Recuerda, equilibra.mx, ahí nos puedes encontrar. En Substack nos puedes encontrar y en YouTube también estamos presentes. Estamos muy atentos al próximo episodio. Salvador, muchísimas gracias. Adolfo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima.